Bendiciones, bendiciones, bendecido viernes, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida con Gialni José, que sea el Todopoderoso bendiciendo tu vida donde quiera que te encuentres. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy, cerrando nuestra semana? Vamos a estar hablando acerca de palabra de profeta de Dios. Cuando tú lees, cuando tú escudriñas las escrituras en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, capítulo 7, ya al final del capítulo 6, del 24, versículo 24 en adelante, vas a encontrar una historia de cómo el profeta Eliseo da unas palabras claves cuando pasó algo bien serio, y es que el rey de Siria sitió a la ciudad de Samaria. Entonces, ¿qué era un sitiar? ¿Qué significa en realidad esta palabra? Lo que pasaba era que cuando una nación estaba en guerra con otra, lo que hacía era que, como las ciudades estaban amuralladas, estaban protegidas, ellos hacían una vigilia y un encarcelamiento, se podría decir así, de todo alrededor, de todas las áreas, de todas las entradas y de toda la salida de esa ciudad amurallada, hasta que la ciudad se quedara literalmente sin provisión, sin agua, sin comida. Entonces hubiera un acuerdo de paz. La forzaban literalmente por medio de un área, de sitiar el área correctamente para que no hubiera ni entrada ni salida a esa ciudad. Entonces el hambre era tan grande en Samaria, que esa es la historia que vemos, donde dice que una cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y que inclusive el estiércol de las palomas también era vendido. Vemos como una mujer fue al rey para ponerle una queja de que entre las dos mujeres habían hecho un acuerdo de que un día se comerían a uno de sus hijos y que al día siguiente se comerían al otro, pero la mujer lo escondió. Ya ahí puedes ver la gravedad tan fuerte de la hambruna que estaba viviendo esa ciudad. Pero vemos como un profeta de Dios, Eliseo, se levanta en el capítulo 7, versículo 1, dice así: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el sead de flor de harina un ciclo, y 2 sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Versículo 2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere así, hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vemos cómo pasó en esta situación algo tan sorprendente, de que este profeta de Dios lanzó esa palabra de la provisión que venía, de la bendición que venía de parte de Dios. Y vemos cómo uno de los príncipes que estaba alrededor no creyó en esa palabra y literalmente no lo vio. Porque sucede que hubieron 4 hombres leprosos a las afueras de la ciudad, a la puerta, porque los leprosos estaban separados, porque era una enfermedad muy peligrosa y muy contagiosa. Y dice que estos hombres se dirigieron hacia el campamento sirio, y al llegar al campamento se dieron cuenta de que estaba totalmente abandonado, porque resulta que nuestro Dios había hecho bastante estruendo de caballos, de ruido, y ellos se asustaron pensando que era el ejército que venía a atacarlo, y huyeron y dejaron toda la provisión. Toda esa provisión era la que ya el profeta Eliseo había profetizado, valga la redundancia, que llegaría a la ciudad de Samaria, de que toda esa escasez que había, que toda esa miseria, que toda esa hambruna que había, llegaba a su final, y que ya venía una provisión de parte de Dios de manera sobrenatural. Eso es lo que pasa cuando un profeta de Dios que está alineado al cielo lanza una palabra profética sobre ti, sobre tu familia, sobre alguien. Muchas veces vemos cómo personas andan por todos lados buscando una palabra profética, pero muchas veces andan buscando esa palabra profética, pero no entienden cómo funciona el don profético. Se supone que tú estés conectado al trono de la gracia. Se supone que una palabra profética lo que venga es a darte una confirmación de lo que ya Dios te dijo, de lo que ya Dios te puso en tu espíritu, de lo que ya Dios hasta te corrigió o te dijo interiormente a ti, cosas que tú hablas en el secreto con tu Dios,
cosas que nadie sabe. Cuando un profeta abre la boca, tu espíritu literalmente se activa con el espíritu de ese profeta y tú sabes que lo que te estás diciendo no se lo reveló sangre ni carne, porque eso solamente lo sabía el Todopoderoso y tú. Incluso cosas que tú le dices al Señor, Señor, estoy luchando con esta área, estoy luchando con esta situación, estoy luchando con esta persona, estoy luchando con esta situación que tengo en mi mente, que tengo en mi vida en este momento. Y son cosas que tú le dices al Todopoderoso en el trono de la gracia, que son cosas secretas, que son cosas tuyas. Y viene un profeta y abre la boca y dice, así te dice el Señor. Porque viene directamente conectado del trono de la gracia y trae una confirmación, pero no solo trae una confirmación de lo que te está diciendo, porque la confirmación lo que hace es que abre tu espíritu para recibir la palabra. Como vemos aquí que pasó con este hombre, él no abrió el príncipe, el espíritu para recibir, lo que puso fue negación a la palabra que el profeta estaba dando. Y resulta que literalmente todo el alboroto que se armó cuando pasó todo esto, dice que le pasaron por encima al príncipe y lo mataron. Y no comió literalmente, porque vemos que le dice, tú lo verás con tus ojos, le dijo el profeta. He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerá de ellos. Y así mismo fue. Entonces, cuando nosotros recibimos una palabra profética, cuando recibimos palabra profética de parte de Dios, hay algo que tienes que entender. Tu espíritu va a responder a esa palabra, tu espíritu se va a activar a esa palabra, porque lo que utiliza el profeta para que tu espíritu se active es como una llave. Es como yo decirte a ti que él tiene la llave, que con lo que te está diciendo tú sabes que eso solamente se lo pudo haber revelado el que habita la eternidad. Entonces ya ahí cuando tú sabes que lo que te está revelando viene de parte de Dios, ese simplemente es la llave para abrir lo que viene después, que es la palabra profética de bendición que te va a lanzar, la palabra profética que viene de parte del cielo, la palabra de corrección que Dios tiene para ti, lo que sea que el profeta tenga, pero tiene primero que utilizar el don profético como llave para abrir tu espíritu y recibir esa palabra. Esa es la forma que sabes que ese profeta o esa profeta está hablando de parte de Dios, porque es una confirmación, es una llave y ya tú estás recibiendo literalmente lo que el Todopoderoso tiene para ti como palabras proféticas. Y recordemos que cuando nuestro Dios habla por medio de un profeta, si ese profeta es de Dios, esa palabra tiene cumplimiento y tu espíritu lo sabe. Palabra de profeta de Dios. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Bendiciones y bendecido fin de semana. Bye bye.